Llega un momento en que el cuerpo empieza a identificar que ya se está gastando mucha energía. La gente con estrés crónico va a subir de peso. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, la parte psicológica. Mi nombre es Gerardo Leija Alba, yo soy psicólogo, maestro en psicología y bueno, trabajo en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud y bueno, ahí estoy en el área de psicología y bueno, básicamente los ámbitos o áreas que trabajo ahí son pues todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas y el trabajo psicológico para la atención a enfermedades crónicas y bueno, también hemos trabajado otros temas relacionados a cuestiones de manejo de estrés, de víctimas de violencia, en fin, de otras áreas, pero bueno. Y últimamente hemos trabajado en la parte de la conducta alimentaria y específicamente en la conducta alimentaria relacionada a emociones e ingesta alimentaria que puede llevar a problemas como problemas de obesidad. Bueno, en general la obesidad se puede decir que, o sea, de manera muy sencilla, es una situación en la cual por alguna circunstancia el cuerpo acumula más grasa de la que necesita. La grasa corporal muchas veces se piensa que es negativa, sin embargo no es así. La grasa corporal es necesaria para muchas funciones del organismo. El lugar donde se almacena esa grasa son los adipocitos, es una célula que es como un almacén donde se va guardando la grasa y esa grasa se va ocupando para diferentes funciones en el organismo, desde cuestiones de liberación de hormonas, funcionamiento de las neuronas, en fin, para tener energía para poder funcionar a lo largo del día. Sin embargo, esa grasa se tiene que utilizar, se tiene que gastar. Cuando eso no sucede, entonces se va acumulando en esos depósitos que se llaman adipocitos. Y el problema es que cuando llega a un nivel ese adipocito o ese almacenamiento, el adipocito empieza a funcionar de forma inadecuada, empieza a generar inclusive sustancias que pueden afectar a todo el organismo. Entonces es ahí donde aparece el problema que le vamos a llamar, o le han llamado obesidad, que básicamente tiene que ver con exceso de grasa corporal, es decir, es una grasa que ya no se está ocupando y que puede generar problemas. Se han hecho muchos estudios para saber cuál es la razón por la cual puede generarse o puede como acumularse esa grasa corporal. La primera, bueno, lo que se sabe es que esa grasa corporal se acumula porque no se está gastando, no se está utilizando. Entonces la actividad física pues es parte importante para que pueda utilizarse. Sin embargo, se ha encontrado que hay otros aspectos que pueden estar relacionados con que se acumule esa grasa corporal y tiene que ver con muchas cuestiones sociales, con la manera en cómo comemos, qué escogemos comer, también con unas cuestiones emocionales, con la cuestión, por ejemplo, de la mercadotecnia que nos ofrece alimentos que son altamente calóricos, o sea, tienen muchas calorías y no las gastamos, no las alcanza a gastar el organismo, las comemos, las asimilamos, pero no se gastan. Y entonces aspectos como como cuestiones mercadotécnicas, también aspectos que tienen que ver con la cuestión social. A veces hay personas que por alguna situación comen más y nosotros aprendemos a comer como ellos, como amigos con los que podemos tener relaciones. También la cuestión de la familia, en la familia aprendemos los hábitos, aprendemos, por ejemplo, que cuando estamos juntos a lo mejor compramos refrescos o compramos algún elemento que sirve para convivir. Sin embargo, no nos damos cuenta que ese alimento a lo mejor cuando ya se transforma en el cuerpo y se puede transformar en grasa, pues se va acumulando y no lo gastamos. Entonces hay aspectos sociales, psicológicos, emocionales, mercadotécnicos que pueden llevar a que se dé ese acúmulo de grasa y que a largo plazo, o sea, ese acúmulo de grasa a los 2, 3, 10 o 15 años es cuando empieza a generar ya alteraciones a nivel del metabolismo, empieza a generar problemas del corazón, puede inclusive alterar la cuestión inmunológica y pueden aparecer cuestiones de cáncer, algunos cánceres, en el caso de la mujer, cáncer de mama es uno de los factores relacionados con ese exceso de grasa. En el caso del hombre, pues la cuestión de la próstata o algunos otros tipos de cáncer. También pueden aparecer problemas de hipertensión o diabetes, todos esos generados por digamos, mal funcionamiento del organismo al tener ese exceso de grasa y todas las sustancias que tiene el adipocito pues se van liberando. Entonces, bueno, ese aspecto social pues también es algo que se debe de atender para poder auxiliar a las personas a saber cuándo deben de recibir a lo mejor una atención para regular básicamente la parte del exceso de grasa y saber cómo tener un equilibrio en su cuerpo, ¿no?
no tanto para llegar a los estereotipos que se establecen de los hombres o las mujeres, que deben tener un cuerpo específico, que eso es algo que es inventado pues por la mercadotecnia y que muchas veces pues ha perjudicado más que beneficiado pues a la población. Entonces en ese sentido es cuando la parte psicológica puede entrar para apoyar a las personas, primero a darse cuenta de la importancia de atender estas situaciones, cuando debe a lo mejor buscar un apoyo para que en general su funcionamiento biológico esté bien. O sea, no buscar otra vez como estar como en un estereotipo, sino más bien como estar bien, pues en que su cuerpo esté bien. Entonces ahí la parte psicológica es importante. Y la parte psicológica también es muy importante en la parte de la adherencia terapéutica. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la capacidad o la conducta de que las personas puedan ser capaces de seguir las indicaciones que el médico, nutrióloga o entrenador físico les da. Muchas de esas indicaciones que les dan a veces nutriólogos o médicos implica tomar a lo mejor un tipo de medicamento en una hora determinada, una dosis determinada. La parte nutricional, pues a lo mejor eliminar un tipo de alimento y agregar otros alimentos, como por ejemplo a lo mejor agregar más verduras o frutas. Si la persona no está acostumbrada a eso, el cambiar de hábitos anteriores a hábitos nuevos es a veces muy complicado. Entonces ahí es donde entran los psicólogos, porque ellos tienen estrategias para poder ayudar a las personas a saber cómo aprender esos nuevos hábitos, aprender a cómo manejar esa nueva cambio de vida y estrategias para que puedan saber cómo seguir las indicaciones que los especialistas en salud dan. Entonces en psicología hay muchos modelos o estrategias para la adherencia al tratamiento que se les puede dar a los pacientes, pero también a los especialistas en salud. Muchos nutriólogos o médicos a veces no saben cómo ayudar a las personas o cómo hacer a las personas que a lo mejor les está costando trabajo seguir un tratamiento, cómo ayudarles para que aprendan a seguirlo. Entonces también se puede capacitar a los especialistas en salud para saber qué palabras, qué frases, qué estrategias se pueden utilizar para que la persona que quiere cambiar o modificar esa cuestión de los hábitos pues le sea más fácil. Entonces ahí es donde entra también la parte psicológica. La atención a las personas que tienen este exceso de grasa corporal deben tener 4 especialistas por lo menos que puedan apoyarlos, que son el médico, el nutriólogo o nutrióloga, psicóloga y el entrenador físico. Pero una persona que está en estrés crónico, es decir, que está constantemente tener que enfrentar situaciones negativas, pero llega un momento en que el cuerpo empieza a identificar que ya se está gastando mucha energía y entonces lo que hace el cuerpo es lo que yo coma, en vez de gastarlo lo voy guardando. Y lo voy guardando porque no sé, el cuerpo no sabe cuánto tiempo va a pasar esa situación, entonces lo que hace es más bien guardarlo. La gente con estrés crónico va a subir de peso. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, la parte psicológica. Cómo es importante entonces a lo mejor manejar la parte del estrés para que su cuerpo vuelva otra vez a metabólicamente funcionar de forma adecuada. Eso es por un lado. Por otro lado, la parte del cambio de hábitos. A veces los hábitos cuesta trabajo cambiar o eliminar, por ejemplo, el tomar refresco o comer pan, porque uno no le encuentra como alguna relación. Entonces tiene que aparecer lo que se llama la motivación. Entonces la motivación implica como el deseo de hacer algo para lograr un objetivo. Entonces ahí el psicólogo tiene una serie de estrategias para ayudar a las personas a generar esa motivación para poder cambiar esos hábitos y tener una mejora pues, en la cuestión de la salud, ¿no? Y también en algunos casos también la parte no solo en todos los casos, solo en algunos casos puede haber a lo mejor también cuestiones de depresión, y si hay depresión o ansiedad, aunque la persona siga las indicaciones o trate de seguir las indicaciones, pues va a ser algo que le cueste trabajo. Entonces también aprender a manejar las emociones puede ayudar. Y por último, la parte de los pensamientos. A veces la gente tiene creencias, por ejemplo hay una creencia muy como presente en muchas personas que la obesidad como que llega de repente, ¿no? O sea, por ejemplo una persona les pregunta, ¿a partir de cuándo usted empezó a tener este problema de exceso de grasa corporal? La persona puede decir, no, pues desde que me casé, o desde que tuve a mi hijo, o desde que tuve tal situación. Entonces, bueno, en realidad esos eventos no son los que provocan la obesidad. Lo que provoca la obesidad es que a lo mejor en ese momento la gente empezó a cambiar sus hábitos alimentarios, empezó a consumir más alimentos que generaran más pues grasa corporal, y entonces se quedó ese hábito. Entonces es como eliminar ese tipo de creencias y darse cuenta que la grasa corporal excesiva es por malos hábitos, por un consumo de alimentos excesivos que no son muy saludables,
o porque no hacemos actividad física. Entonces el cambio de esos pensamientos o creencias también es donde entra el psicólogo para ayudarle a modificar esas creencias y tener creencias más realistas, de tal manera que pueda como adherirse a las estrategias de tratamiento.